Bueno, antes de arrancar hoy vamos a tratar de a dar un panorama bastante completo sobre el caso de México, ah, con su Instituto Nacional de Antropología e Historia, una institución señera y que debería ser modelo para otros países junto con el IPAN, adaptado a las necesidades de cada uno, ¿no? De cada país. Pero antes quería comentar dos cositas sobre el caso de la Argentina y el problema que tenemos, que es realmente complicado. Eh, para colmo de males, por ejemplo, todo lo que podría ser una cantidad de trabajos de investigación, por ejemplo, la hecha por Carlos Vega, existe el Instituto Nacional de Musicología. Carlos Vega precisamente se lo nombró que tiene todo el registro fonográfico que hizo él, biblioteca especializada, etcétera, etcétera. Funciona en la antigua Biblioteca Nacional en la calle México, pero tampoco está integrado al sistema de conservación de los bienes del patrimonio cultural, ni siquiera a esa integración deseable entre los distintos eh, instituciones, por lo menos, que podrían por lo menos empezar a coordinarse con una supervisión de una instancia superior, eh, o probablemente podría ser también el Archivo General de la Nación, que directamente pertenece a Interior y demás. Y finalmente, a principios del siglo, con buen criterio, con buenas intenciones, para evitar la pérdida y la falta de registro de bienes del patrimonio cultural que se vayan encontrando o que estén ya en manos privadas, se crea la ley de colecciones son arqueológicas, artísticas, paleontológicas, etcétera. Tanto las ya existentes en manos públicas o privadas, y ahí sí hay un criterio bastante integrador, pero no se modifica ninguna estructura gubernamental, entonces hay dos instituciones responsables, órganos de aplicación, se llaman en la ley, no me salía. Los órganos de aplicación son dos jurisdicciones distintas. Uno es de Ciencia y Técnica, el Museo Nacional Bernardino Rivadavia, y la otra es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene el registro de los bienes culturales, no de los restos fósiles y demás. O sea, desde colecciones arqueológicas, de pintura. Es, es un trabajo enorme para una institución que no tiene la estructura para ello. O sea, se fue haciendo, bueno, el trabajo de profesionales y técnicos del Instituto de Antropología o la parte correspondiente a los yacimientos y a los descubrimientos y colecciones paleontológicas, un trabajo notable, pero que no termina de integrarse y no termina de verse en un conjunto, por lo cual después, según los criterios de la autoridad de un organismo o de otro, hay mayor conexión o menor conexión y demás. Es lamentable, la verdad es que es lamentable el panorama. Esperemos que en algún momento podamos trabajarlo, porque digamos, si se trabajara con universidades, que algunos trabajos se hacen en conjunto, todos estos organismos pudieran tender a una integración y que tengan recursos, formación, presencia
efectiva en todo el territorio, etcétera, etcétera, coordinación con las provincias, porque muchas veces el litigio es importante. Que yo en los 30 y tantos, 36 años que estuve en la Comisión de Monumentos, el trabajo con la provincia de Misiones dependía de la gestión de uno u otro jurisdicción, o sea, la gestión federal y la gestión de la provincia. La mayoría de las veces había mucho recelo de la provincia respecto de la intervención de Nación, porque aparte se supone que debe supervisar, controlar, etcétera, etcétera, pero casi nunca manda un centavo para las tareas que tienen que hacerse en coordinación. Hubo pocos momentos. Otro tanto pasa con las estancias jesuíticas en Córdoba o con tantísimos otros bienes a lo largo y a lo ancho del país. Y nosotros tenemos mucho edificio de valor hechos en adobe o en tapial, tapia, que es la tierra apisonada. Eh, Tenemos mucho edificio importante del siglo XIX que tienen tecnologías complejas porque se estaban incorporando elementos de la revolución industrial junto con técnicas tradicionales y no siempre eran compatibles. O sea, sería muy importante poder trabajar un equipo grande, bien integrado, sinérgico y demás. Pero bueno, sabemos que en otras partes pasa, por ejemplo, en México, y ahora sí vamos a empezar a hacer una reseña un poco exhaustiva de cómo funciona el manejo de los bienes del patrimonio cultural y los enfoques que tienen en México. ¿Eh? Digamos, los tres grandes países de América Latina podrían ser ejemplos, nosotros lamentablemente somos ejemplo de lo que no debe hacerse. Y falta después ver los modelos de Chile, Perú, Colombia y otros países después un poco más pequeños que con distintos grados tienen entre los mejores ejemplos y los peores, hay una escala muy grande, pero no da el cuatrimestre para verlos a todos. Bueno, y no hay, tampoco en algunos casos no hay tanta información disponible, así que ahí está. Bueno, empecemos con México. Fíjense que pronto, acá también la Revolución de Mayo crea un museo, eh, pero no tiene prácticamente, no tiene sede, funcionaba en la Manzana de las Luces, eran algunas poquitas cosas, eh, también con un criterio todavía muy del siglo XVIII, muy europeo, pero México crea el Museo Nacional Mexicano en 1825, que también tenía pasado histórico, elementos de patrimonio histórico y también algunas cuestiones, colecciones paleontológicas que van apareciendo. Esa era la idea del museo, medio gabinete de curiosidades, que es el origen de los museos, de los nobles europeos. O también los tesoros de las catedrales fueron un antecedente de los posteriormente museos que se crean como instituciones públicas recién al fines de la Ilustración con la Revolución Francesa y con, por ejemplo, en España el Prado se abre al público las colecciones reales. En el 65, después de las guerras y de la pérdida de un 50% del territorio, en las épocas de la Reforma, es un poco posterior la Reforma, eh, pero el usurpador Maximiliano de Habsburgo, ustedes saben que México es invadida por Napoleón III, deciden crear, por deudas que tenía con Francia y con otros países europeos, decide crear un imperio de la nada,
lo mete a este hombre con su mujer, que era belga, eh, y arman un imperio y al poco tiempo hay alzamientos y demás. Pero bueno, este Maximiliano de Habsburgo crea en el Palacio Nacional el Museo Público de Historia Natural. Entonces ahí como que se recrea un poco o se separa la colección, eh, y siguen avanzando el año. Después viene el Porfiriato, ¿no? Los gobiernos de Porfirio Díaz, que son coincidentes y con ciertas eh, eh, analogías en cuanto a cierto autoritarismo, un Estado muy centralizado en la figura del presidente y de su grupo, similar al de Roca, más o menos. Pero la nación mexicana en ese momento se declara como legítima y única propietaria de sus inmuebles arqueológicos. De golpe y porrazo, nacionaliza y estatiza cualquier lugar arqueológico que exista, que conocido o por descubrir. Y también se genera la responsabilidad del Estado federal y de los estados federados. Entonces, hay una responsabilidad compartida con distintas categorías y demás, y invita y compromete de alguna manera esta ley a los estados a participar en el estudio y la salvaguarda de esas culturas. Sobre todo está muy enfocado a las culturas mesoamericanas, por esos yacimientos ya se consideraban todas muertas, cuando es un país absolutamente de una mayoría indígena y mestiza tremenda, pero bueno, era la visión de las élites, ¿no? Como dice Bonfil Batalla, el indio en México y en América en general ya no es un problema de etnografía, es un problema de clase social, ¿no? Eh, entonces se empieza este análisis, este estudio y sobre todo esta salvaguarda de esos bienes, de esos yacimientos, lugares y los elementos que se puedan ir retirando. Eh, para el aniversario de la independencia, en el principio del siglo XX, y previo a la revolución, se separan. En realidad la independencia de ellos la declaran en el 1810, en el año previo al centenario de la independencia. Se crea el Museo Nacional de Arqueología y Etnografía y el de Historia Natural, se separan las colecciones. Eh, Esto hace que empiecen a tener gestiones diferenciadas. En el 17, ya pasado lo más álgido de la revolución, ya empieza a institucionalizarse el Estado creado después de la caída del Porfiriato y de la primera revolución social de la historia del siglo XX, 10 años antes, 7 años anterior a la de octubre en Rusia. Eh, en el 17 se crea la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos y lo curioso, fíjense que está ahí escrito, se coloca bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura y Fomento. En México hay ciertas cuestiones que están como no manejadas directamente por el INA, pero esto es por una tradición. No sé si está bien o está mal, o si fuera preferible, o si sería preferible poder juntarlas a todas, pero la cuestión es que pasa a la parte de agricultura y fomento, pues también se supone que empiezan a darse ciertas, cierta relevancia a la integración de campesinos de origen indígena con su propio pasado, ¿no? Empieza como a valorarse lentamente ese pasado eh, indígena, en parte gracias a la Revolución Mexicana. Piensen que no, Benito Juárez era mestizo, pero tenía una visión más europeísta o más europeizada.
En cambio, Emiliano Zapata reivindica sus milicias indígenas, su origen indígena y demás. Desde el sur, los dos van, y Zapata desde el sur, eh, Benito Juárez desde el norte, medio que consiguen eso, pero no, Emiliano Zapata no quiere tomar el poder, por eso el zapatismo después lo reivindica tanto, a finales del siglo XX. Pero bueno, la cuestión indígena en México es muy importante. Recién en el 25, la Dirección de Antropología se traslada a la órbita de la Secretaría de Educación Pública. Que cultura, la parte cultural en general siempre estuvo asociada a educación. En el año 30, unos años antes que Brasil y la Argentina, nace el departamento, pero ven que es todo más o menos una franja del siglo XX que empiezan a aparecer estos organismos en todas partes, con distinto carácter, obviamente. Nace el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Se juntan, en este caso, la Inspectoría General de Monumentos y la Dirección de Antropología. Se va conformando, ya falta poco para que aparezca el famoso Instituto Nacional de Antropología e Historia. El presidente Lázaro Cárdenas ya es partido revolucionario institucional, un presidente muy nacionalista, nacionaliza el petróleo. Eh, es la época en que los pintores, el muralismo mexicano descolla, pintan edificios coloniales con escenas indígenas, bueno, Orozco, Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y otros, eh, trabajan sobre la identidad, la singularidad mexicana de una manera notable, incorporando los edificios de coloniales de gran valor, y piensan que era un virreinato poderosísimo, era el que comerciaba con China directamente, en el siglo XVII, XVIII. La Ciudad de México era una ciudad importantísima dentro de todo el sistema colonial y dentro del Imperio Español incluso, mayor que Madrid, más comparable con Sevilla, por ejemplo. Bueno, eh, al crear este instituto le da la misión de investigar, conservar y difundir ese vasto patrimonio. Eh, ahora vamos a ver un poco las cifras. Claro, México es otro país continente, aunque no es mayor que la Argentina en cuanto a superficie, su población, su arraigo, su historia milenaria con civilizaciones con mucha presencia, mucha producción de objetos y ciudades y templos y demás, una cultura urbana muy desarrollada en muchas culturas, no solo la mexica o la maya, sino las toltecas, las anteriores. Eh, el primer director es Alfonso Caso, eh, y ahí se empieza una historia que la verdad que es modélica en muchos sentidos. Depende del gobierno federal, es autárquica, eh, se dedica al estudio, la preservación, la docencia, la difusión de todo el de todas vastas colecciones de bienes del patrimonio mexicano, desde los paleontológicos, los arqueológicos, los históricos, artísticos, eh, y es muy interesante cómo desde el principio tuvo un impulso de excelencia eh, que la convirtió en faro para otras instituciones que lamentablemente no se replicaron en todos los países con la misma intensidad, sobre todo acá en Argentina. En el 39, gracias al esfuerzo y la dedicación de varios académicos, eh, lo convierten en eso, en esto que decíamos, un modelo y con una visión muy integral de los bienes del patrimonio cultural. El patrimonio como una gran valoración de todo ese pasado y un arraigo y un fortalecimiento de la propia
identidad de la propia cultura mexicana. Eh, Investiga, bueno, es como si fuera, no sé si conocen los pilares, hoy creo que es el día también, además del Día de la Escarapela Argentina, el Día Internacional de los Museos. Los museos se definen como esa institución cultural que investiga, eh, documenta y difunde sobre una colección o colecciones determinadas del patrimonio. Bueno, esto es trasladable hacia toda institución del patrimonio, lo que cambia son las categorías de los bienes que se están protegiendo. Y es esto, con el fin de fortalecer la identidad y la memoria de la sociedad que lo detenta. Es fundamental esta visión entre ellos. Fíjense, el INAH tiene plena facultad normativa y rector en la protección y conservación, en realidad tendría que decir de los bienes del patrimonio cultural, tangible e intangible, pero bueno, la visión esa es muy difícil de modificar, y se encuentra a la vanguardia. Yo voy a modificar el texto, porque esto lo tomé de la visión que está escrita en la normativa mexicana. Gracias al nivel de excelencia en investigación e información de profesionales en el ámbito de su competencia. O sea, además de todo, forma a su propia gente y forma a profesionales de otros países. Hay muchos arquitectos o museólogos, incluso arqueólogos, que van a México a perfeccionarse a los institutos educativos que dependen del INAH, porque además de los universitarios, la formación específica la generan desde el INAH, y los contenidos, los programas de estudio, todo lo otro. Y a su vez eso sirve como mano de obra también para proteger, conservar, restaurar, seguir registrando bienes, porque digamos, las prácticas se hacen obviamente bien supervisadas con estudiantes de sus escuelas. Bueno, como trabaja en la antropología en gran consonancia con la arqueología, con las otras disciplinas del patrimonio, archivología, museología, museografía, restauración de bienes, restauración arquitectónica, restauración de objetos de colecciones museológicas y demás. Eh, y es un interlocutor de los gobiernos, y a su vez le pone ciertos límites a las intervenciones gubernamentales sobre los bienes del patrimonio cultural, porque es una autoridad absolutamente respetada técnica y eh, que difícilmente se ha cuestionado. Por ahí la conducción política elige a algunas personas en la conducción para que puedan tener consonancia con la visión del gobierno de turno. Está bien que durante muchísimos años el PRI dominó la política mexicana, pero hace 30 que empieza a haber alternancias, eh, y es interesante ver cómo la continuidad profesional, si bien responde a ciertas políticas de los gobiernos, trabaja con una idoneidad que les permite eh, evitar cualquier instrumentalización no deseada el manejo del patrimonio. Fíjense las cifras: 110.000 monumentos históricos construidos de los siglos XVI a XIX. No sé, esto no lo pude averiguar, si van declarando o incorporando al registro de bienes del patrimonio cultural elementos del siglo XX, porque ya les digo, las intervenciones artísticas en los edificios virreinales con obras contemporáneas a principios del siglo XX son muy importantes y definen mucho la singularidad de México. Uno podría escandalizarse
si en la década del 20 se hubieran pintado los interiores del cabildo de algunas cuestiones, pero acá los destruíamos o los disfrazábamos, y eran objeto de los gobiernos. Pero tenemos los mismos edificios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, son eh, edificios muy singulares. La arquitectura moderna mexicana es muy singular en cuanto al concierto de las naciones. Y por ahí valdría la pena, pero en la documentación que fui buscando aparecía en siglo XIX como el límite. Hay que ver si esto en los últimos años o en el siglo XXI empezó a trabajar sobre bienes del siglo XX. Bueno, 110.000 monumentos históricos, que es una cantidad insoportablemente grande para lo que nosotros consideramos. La Argentina tiene 1.500, que algunos no deberían ser monumentos, pero bueno, es otra discusión. Pero podría tener otros y no se los declara. Pues, 53.009, no sé si esto es un error de tipeo porque no lo estoy viendo ahora. 53.000, supongamos, zonas arqueológicas, alrededor de 50. Totalmente registradas, aunque se calcula que debe haber 200.000 con vestigios arqueológicos. O sea, todavía tienen para descubrir. Eh, y de todas esas zonas registradas, hay unas 200 y un área paleontológica que están abiertas al público, obviamente con los resguardos necesarios. Ah, bueno, esto decíamos, organismo del gobierno federal, pero con una autoridad muy grande, depende de la Secretaría de Educación Pública. Las secretarías son los ministerios para eso, ¿no? No tienen el rango de ministerio. Eh, Investigación, definiciones técnicas y la protección y la difusión de los bienes del patrimonio y de las discusiones sobre patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico, paleontológico de México. Todas en todas sus variantes. Eh, en algunas partes transcribí directamente, tendría que haberlo corregido. Nuestro patrimonio cultural no es nuestro, es de ellos. Tiene una estructura muy compleja, hace tantas funciones. Secretaría técnica ah, es la responsable de las tareas sustantivas, de esas que decíamos un poco más arriba. Eh, 31 centros regionales en todos los estados de la República, similar al IPAN de Brasil. Eh, 162 museos, muchos más que Brasil, incontables. ¿Se acuerdan que la cantidad de museos nacionales en Argentina y en Brasil era apenas un poco mayor, eran 26 contra 23, una cosa así? Eh, Y todos están con diferentes categorías porque no es lo mismo el Museo de Antropología e Historia, que depende directamente y está en la sede central del instituto, que o un sitio arqueológico como Teotihuacán, de uno mucho más pequeño y alejado y demás. Tenemos esas distintas categorías que salen muy bien para el manejo de esos bienes, pues tienen también distinta complejidad y distinta necesidad de ser cuidados, porque el saqueo, el expolio van a existir siempre y esto hay que lidiar con mucha precisión respecto, cosa que lamentablemente a nosotros no pasa. Después hay integración con los museos regionales, los locales, los estaduales, los museos de sitio, porque cada sitio arqueológico importante va generando colección que no se traslada a otro museo, sino que para ayudar a la interpretación del sitio quedan allí, se investigan, se exhiben y demás. Eh, Bueno, el devenir histórico de México está representado, pero también, y cosa que es interesante, en Europa
la arqueología surge como auxiliar de la historia, para completar, como la historia de los europeos cuando se va consagrando la disciplina, por lo menos en una primera etapa, piensan que la historia comienza cuando hay documento escrito y las culturas anteriores, ágrafas o que no se conocen registros escritos, ese bache lo va rellenando la arqueología, para decirlo de manera muy bruta. En América, y sobre todo en América Latina, está más asociado a la antropología y la etnografía, porque hay una continuidad, ¿no? Una historia no contada de los pueblos americanos, donde la mayoría de las culturas, salvo los mexicas, los mayas, prácticamente no tenían sistemas de escritura alguno. Los incas con sus quetus, sus, sus nudos y demás, era un sistema de comunicación, eran registros matemáticos y de cantidades de almacenamiento de granos, de alimentos y de todo, pero y también algún concepto de escritura, pero no había culturas con escritura más allá de estas tres, cuatro más importantes. Entonces, y esos pueblos que siguieron viviendo sometidos al Imperio Español, después a las élites criollas y demás, de alguna manera la arqueología completa y los define de mejor manera y los ayuda también en muchos casos a recomponer su autovaloración. Piensa que hay muchas personas de origen de pueblos originarios que durante mucho tiempo para tener un lugar social negaban ese origen. Entonces, bueno, ahora y en general ha estado más ligado a la etnografía y a la antropología, la arqueología como una disciplina que las complementa. Bueno, todos estos bienes son registrados, conservados y eh, investigados a los móviles o los bienes no inmuebles, los que no están asentados en la tierra, los edificios, están en esos museos y se coordinan en las distintas escalas y demás. Y una tarea que tienen muy, muy asentada y muy, muy desarrollada y con un gran nivel académico es la investigación académica, la enseñanza y la formación de sus profesionales y, como les decía hace un rato, también reciben profesionales de otras partes para hacer uh, su trabajo y la formación de su personal y contribuyen a la formación de profesionales en disciplinas afines al patrimonio de toda América y yo no sé si en Europa no van también algunos a, a formarse allí. Tiene varias escuelas. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es la madre, está en la Ciudad de México, en el centro, donde está el instituto. La Escuela de Antropología del Norte de México y también la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Churubusco. El nombre oficial es Manuel del Castillo Negrete. Está en Churubusco, en un antiguo convento franciscano, San Diego de Churubusco, en el distrito alcaldía de Coyoacán, que pertenece a la Ciudad de México. Y no está tan lejos del centro, está a unos 8 o 10 kilómetros. Bueno, además se integran a todas sus colecciones acervos documentales, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, son publicaciones de publicaciones de publicaciones de carácter histórico antropológico, todas mexicanas y extranjeras,
Y además ahí se resguardan fondos documentales y códices, porque sí, los aztecas y los mayas, mexicas más apropiadamente, y los mayas tenían eh, manuscritos, obviamente, códices donde que sean algunos, o sea, muchos se han salvado de la destrucción de la conquista, ¿no? Porque se consideraban cosas del diablo, ese tipo de cuestiones. Eh, no, es inagotable la enumeración. ¿Qué hora es? No tengo. ¿Alguien tiene hora? Porque yo tengo cargando el celular. Son las, bueno, aquí me llamaste y 5, así que ahí creo las 7:05. Bueno, estamos bien. Eh, todavía. Eh, Sistema Nacional de Fototecas. 17 centros que se distribuyen en todo el territorio mexicano. El más importante en Pachuca, que es en el estado de Hidalgo, y que tiene una riqueza documental enorme. Piensen que acá está todo se hizo un gran esfuerzo en el Archivo General de la Nación durante el gobierno anterior. Se construyó en tiempo récord las tres cuartas partes de la nueva sede con las condiciones inmejorables de conservación y demás, todo papel y fotografías. Eh, pero la última etapa, este gobierno, al frenar toda la obra pública, no la implementa y entonces está en una situación complicada, sobre todo lo que permanece en el edificio de Leandro Nera. Ellos tienen fototecas, lo que acá sería el Archivo Gráfico de la Nación, que en la Argentina depende de Interior, otra, otra jurisdicción distinta. Eh, la fonoteca, lo que sería el Instituto Vega, u otros institutos donde hay también registro de voces, porque no es solo registrar las músicas ancestrales o tradicionales o folclóricas o ciertas lenguas que van perdiendo hablantes. Esos registros, algunos están en el Instituto Nacional de Antropología, digo acá en Argentina, o en el Vega, depende de la calidad de esos registros y del tipo de registro que se haga. Pero acá tratan de concentrarlo. La tradición musical, la cinemateca, otra cosa. El cine argentino, lo importante que es todavía y lo que ha sido como vehículo cultural. Pensamos en los años 40, incluso un poco antes, los años 30. El dibujo animado en la Argentina es notable y es precursor. Incluso Disney venía a estudiar acá cómo se hacían los dibujos animados. Pero queda muy poco registro porque se fueron perdiendo. La Cinemateca Nacional tiene ley de hace 20, 25 años, ya ni me acuerdo, y nunca se reglamentó. Tenemos Museo del Cine, que depende del gobierno de la ciudad, pero que también está en un estado bastante precario. Bueno, Cinemateca. Bueno, toda la memoria fílmica nacional y mundial. Eh, Hola, hola. Ah, ¿pudiste buenas. conectarte? Sí, sí. Después de Bueno, tuve que resetear, obviamente, que el router y eso, pero bueno, acá estoy. Buenas noches. buenas noches. Disculpen la llegada tarde. No, ya les expliqué como Ah, el problema que, no directamente todo el problema, pero bueno, estamos ya más o menos sobre el final de la explicación es que bueno. a mí me dan ganas de llorar cada vez que lo repaso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México,
Y bueno, tengo que corregir algunas cosas en todas las presentaciones últimas y ya van a estar subidas, pero bueno, las pueden ir, si les interesa algún punto en particular, van a quedar, sí. Lo primero que hago cuando termine la clase es subir lo grabado a YouTube. Dale. Bueno, después están todas las actividades de difusión sobre el patrimonio. Publicaciones, producción de fonogramas, de audiovisuales, todo lo que sea necesario para darle difusión tanto interna como internacional. Porque también sabemos que todas las visitas, todo el turismo cultural en México es fundamental. Tienen desde los grandes sitios arqueológicos, Teotihuacán, las pirámides de Yucatán y demás, más otra cantidad de sitios en todos lados, a lo largo de todo el país, los testimonios de las culturas olmecas, zapotecas, cantidades de culturas anteriores a las que se encontraron los españoles cuando empezaron la conquista de México. Y fíjense la cantidad de comentarios al margen. Vieron que estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid en México con la Sí. Villa Mexicana. Bueno, vino a darles lecciones de historia que finalmente frenaron un homenaje a Hernán Cortés como si fuera el que trajo la civilización, y uno se pone nada más que a tratar de... Hay ya varias reconstrucciones ideales y algunas muy bien documentadas de lo que era más las propias crónicas de los españoles, de los conquistadores. Bernal Díaz de Castillo queda, y todos quedan eh, subyugados por la grandiosidad de México. Sí, era una cultura que sacrificaba humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los podemos saber. El ser humano no es precisamente un ángel, eh, pero el nivel de distribución del agua potable, la laguna de Texcoco era, ya quedan solo fragmentos, salobre. Consiguieron bajar el nivel de salinidad a través de represas. Traían el agua por acueductos, una ingeniería, no con arcos como los romanos, pero con una ingeniería donde había cálculo de pendientes, donde había cantidades de destrezas y de saberes acumulados impresionantes. Recogían la basura y los líquidos cloacales, había todo un sistema público, ¿eh? de registro, y la materia fecal y de los seres humanos, todos los desechos se usaban para fertilizar la tierra de las enampas. Piensen que se bañaban todos los días. Es muy, 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 muy interesante. Y los españoles lo vieron, pero tenían que, como los iban a conquistar, los querían conquistar, hicieron pomada todo. Eh, pero bueno, discusiones que hubieron y que la presidenta de México le señaló algunos puntos. Digo, no tenemos que caer en una especie de indigenismo ingenuo, pensar en que eran todos buenos salvajes, pero la dinámica histórica hay que conocerla. Y esta gente, la verdad que está como muy... Bueno, el gobierno argentino restauró el Día de la Raza por poco, no lo llaman Día de la Raza, ¿eh? Pero en su mensaje oficial, el 12 de octubre del año pasado, dijeron que Europa había traído la civilización a América. Es un disparate mayúsculo. Pero bueno, evidentemente la manipulación ideológica está. No es que no tengamos ideología, pero no se puede manipular de manera tan absurda y tan ignorante. Bueno,
Todas las excavaciones nuevas las supervisa el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay paseos virtuales, están manejando mucho la informática, las tecnologías de la información, para poder recrear de ahí algunas de las imágenes y, y animaciones sobre Tenochtitlán. Algunas son más o menos fantasiosas, pero las del Instituto de Antropología e Historia no tanto. Y no están circulando libremente, pero se pueden conseguir algunas. Bueno, todo lo que acá hacemos a medias, porque no tenemos presupuesto, y esporádicamente 20 agencias u organismos de distinto nivel, mal coordinadas, en cultura, en ciencia y técnica, o en el Ministerio del Interior, como decíamos, del Archivo General de la Nación, ahí lo tienen muy coordinado y muy profesionalizado, con buen presupuesto, porque a su vez genera divisas, porque toda la producción intelectual, los libros se venden, eh, algunos son de circulación libre, pero hay otros trabajos que para conseguirlos hay que pagar. Y está bien porque es la remuneración de los profesionales y años de investigación en algunos casos. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Oh, hemos tenido tiempo, no sé si quieren algún comentario, alguna sugerencia, alguna observación, alguna crítica. Tenés la capacidad de dejarlos mudos, ¿eh? No sé si porque son espantosas mis disertaciones o... No, no, para nada. Yo diría que no. Bueno. Eh, Interesante sería, no sé cuánto estás informado, Samuel, porque yo tuve algún acceso. eh, ¿Cómo es el manejo en Italia, que es un país que tiene un parque de bienes patrimoniales? Claro. Desde las primeras comunidades que se asentaron en la península, etruscos, griegos, los latinos, la expansión de Roma, etcétera, etcétera, eh, Bizancio, las invasiones de los pueblos germánicos, campo de batalla, y con un parque, ya les digo, de bienes que son impresionantes. Tuve la oportunidad de ir hace unos años, aunque no pude estar mucho tiempo, y habían estado con el desastre. ¿Cómo se llama el pueblo donde está en el sur? Se me fue ahora el nombre. En el Instituto Superior de Conservación y Restauro, que está ahí en el Trastevere, en Roma, un edificio del siglo XVII fantástico. También también hay disputas yo había conocido unos años antes a un profesor de la escuela de la maestría en restauro de la Universidad de la Sapienza de Roma, Mm. Spiridione, Alessandro Spiridione Curuni, que ahora está jubilado, lamentablemente, la última vez que estuve en Roma no lo pude contactar. Eh, pero tienen incluso disputas entre las teorías que usan para la conservación de los bienes culturales distintas a las del Ministerio de Bienes Culturales, pero claro, es complejísimo de manejar. Las regiones están empezando como a reconocer las autonomías de distintas regiones. Hay algunas más ricas y tienen posibilidad de manejar ciertos bienes y demás, pero es un sistema muy complejo, lo mismo que el de España o el de Francia.
Así que bueno, sería interesante. Si tenés algún dato, alguna novedad actual, yo tuve hace varios años, ya la última vez, sí fue en el 19, antes de la pandemia. Eh, No tengo informaciones en ese sentido, no, no tengo informaciones. bueno, Una cosa que puedo decir, que es los dos elementos que más pueden diferenciar y que me parecía raro cuando vine la primera vez en Buenos Aires, había algo que me llamaba mucho la atención. Hablamos la vez pasada, me pareció, hace dos clases, el tema de la guerra mundial que destruyó una cantidad de patrimonio que ustedes no lo pueden creer, pero es inexplicable porque la misma Faenza, que es un pueblo donde vivo ahora, un pueblo de 70.000 personas, no tan grande, mirando las fotos antes de la guerra y como es ahora, es otro lugar, es Claro. completamente otro lugar. Y el problema de la conservación acá es que vos haces un agujero en el suelo y Y encuentras encontrás algo. algo. Sí, sí, no, no, no es un chiste. En la plaza acá No, cerca no, de mi casa, donde hacen el mercado, la plaza más plaza de cemento que hay, estaban intentando de hacer una obra por la basura, entonces hicieron un agujero para poner esas cajas de metal que se ponen en el suelo. Es un año que está todo parado porque claro. Paran la obra. abajo un metro encontraron restos romanos o cosas así, entonces llegan todos los elementos, el ministerio, la obra, los que estaba diciendo usted, profe, está todo parado y todo, todo enojados porque hay un agujero en la plaza y está ahí Igual. y no se puede hacer hasta que no hay una comisión que viene, que dice que bla, 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 bla. bueno, recomiendo, porque sí es, cuando yo estuve en el 19, estaban construyendo la línea C que inauguraron creo que este año, de, del metro de Roma. Las A y las B tardaron casi 40 años en poder completarlas, porque a cada rato Claro. se encontraban con un yacimiento arqueológico. Hay cosas muy interesantes para que vean los espesores históricos. Eh, el filete, si ven las presentaciones de patrimonio artesanal que están subidas a la página, al aula virtual, el último registro que tenemos es el filete porteño, que no es exclusivamente porteño, pero es fundamentalmente porteño. Pero bueno, donde hay, en el análisis de una de las tradiciones, viene de Italia, eh, las domus romanas que empezaron a aparecer en el siglo XV estaban enterradas porque capas de sedimento, inundaciones del Tíber, terremotos, escombros. eh, si ustedes van a Roma o lo ven en fotos, el foro romano está casi 6 metros o más en algunos sectores abajo eh, del nivel de la Roma actual. Claro. Eh, y encontraban que se derrumbaba algún pedazo de cosa, una domus romana, con unos dibujos muy como de filete, pero mucho más finitos eran los trazos. Que es uno de los tantos estilos a lo largo de los años de historia de la República, la República y el Imperio Romanos, hubieron varios estilos de decoración y demás. Y este es uno que dio origen después al fileteado. Son motivos muy similares, ya les digo, más sintéticos. No aparecen las cintas argentinas porque los romanos no las conocieron. Pero bueno. Eh, y entonces muchos pensaban que eran grutas esos, que estaban como conformadas como... Y entonces el estilo se llama grotesco. Grotesco, claro, el famoso Grotesco, sí, grotesco. sí, sí. Claro. Y después se alimentó un poco pero me acuerdo ahora una película en la Roma de Fellini. Sí, que aparece mucho eso que estás Sí, sí, diciendo. aparece, están haciendo la excavación y entra una bocanada de aire, se rompen una pared, no sabían que existía esa pared, descubren un recinto con frescos. Y que además te viene cultural y que los tenían que llamar rápido para que pudieran registrarlos, porque muchos de esos se perdían con el aire. Claro. ¿Verdad?
habían estado el aire estancado durante mucho tiempo, así que bueno. Fíjense lo complejo, estamos hablando de Italia o hablábamos hace un rato de México, pero la Argentina, que tiene un parque también bastante importante, aunque la densidad de la población y el tipo de culturas, pero tenemos objetos de 10.000 años prácticamente, las cuevas de las manos y ahora Claro. la de Cerros Colorados en Córdoba o la de, parece que descubrieron unas en Catamarca que parece que son anteriores incluso a la cueva de las manos. Ah, mira. Fíjense que ahora están apareciendo datos que el poblamiento temprano es mucho más antiguo que el que se estimaba. Pero bueno, salvo las del noroeste y algunas de hasta Cuyo, no había culturas sedentarias, por lo tanto no había construcción de ciudades, no había edificaciones permanentes y demás. Pero tenemos yacimientos impresionantes, por ahí más dispersos. Eh, Pero la, también el territorio es mucho más grande, por eso también el tema claro, que decís vos más disperso. Pensá que Italia es muy chiquitita al lado de sí, sí, sí. Argentina, es Bueno, la provincia de Buenos Aires y pasó todo, por ahí todo lo que tenía que y pasar pasó por de el todo, Mediterráneo y claro. Europa pasó por ahí. Viste que dicen Eh, pasaron cosas, bueno, pasaron cosas en un territorio pequeño, ¿no? sí, 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 sí. No, es muy impresionante. Mm. Pero digo, esa densidad histórica, mayor o menor, esas capas de ocupación humana, o incluso esto de fauna extinguida, porque digo, también hace a la singularidad de un territorio y de una, pues, animales con los que por ahí nosotros no convivimos, pero nuestros Claro, antecesores humanos sí, y fueron los que provocaron la extinción, por ejemplo, de los gliptodontes, la caza indiscriminada. Ya tenemos antecedentes de depredación. Y contaban también, esto parece que apareció un yacimiento, no me acuerdo si era en el río Reconquista o por ahí, o sea, no muy lejos de acá, ah, un gliptodonte con señales de haber sido faenado por humanos, ah, porque tiene mira, marcas muy precisas. Fíjense cómo se relacionan también, y deberían estar mucho más relacionadas, la arqueología con la paleontología. sí. Eh, y por el estrato donde fue encontrado este esqueleto, parece que también es mucho más antiguo de lo que se suponía hasta ahora. En el sur de la provincia de Buenos Aires, entre, digamos, Punta Alta, cerca de Bahía Blanca, Montehermoso, por esa zona, está la Reserva Natural de Pehuenco. Creo que algo les comenté en alguna charla. Eh, que quedaron registros fósiles relativamente nuevos de pisadas humanas con pisadas de fauna extinguida. Y se declaró reserva provincial, también lugar histórico nacional, se declara por ley. Cuando el Congreso consulta a la Comisión se le dice, habría que hacer coincidir la, la delimitación, porque también lo querían presentar como patrimonio de la humanidad para integrar a la lista del patrimonio mundial. Es complicado porque también está en disputa con zonas turísticas, una parte, uno de los bordes, que está más hacia el este, digamos, más cerca de Montehermoso. Eh, pero bueno, hay que declarar una zona núcleo y una zona de amortiguación que es fundamental, que sería la línea de las dunas. Bueno, es todo un tema que quedó inconcluso. Están trabajando la Nacional del Sur, la de Bahía Blanca, la Universidad Nacional de La Plata,
la Dirección Provincial de Monumentos y Sitios de la provincia. Trabajamos con nosotros, vino la pandemia y frenó la posibilidad de juntarnos, de ir a ver el sitio y demás, pero ahora ya no hay ningún interés en declararlo. Está la declaratoria provincial, pero nunca pude averiguar en qué situación de protección efectiva está, porque la protección hay que garantizarla, no es solo una declaratoria. Así que bueno, eh, podríamos frenar